SER Podcast. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Saludos a todos y bienvenidos a Sucedió una noche. Os voy a presentar algunos de los personajes que tendremos hoy por aquí. ¿Quién es usted, señor? Orson Welles, señor. Oh, el actor. Y director. También tendremos a Russell Crowe y por partida doble, como capitán de un barco inglés en la película Master and Commander. Amenazan con invadir Inglaterra. Y aún al otro lado del mundo, este barco es nuestro hogar. Este barco es Inglaterra. Y como víctima de un malvado al que nos encanta odiar, el emperador cómodo de Gladiator. Tus días de gloria muy pronto verán su fin, César. Charlaremos con el director Javier Espada sobre una de las mejores películas de Buñuel en su etapa mexicana, Los Olvidados, y por supuesto jugaremos a las películas y oiremos las canciones ganadoras del Oscar. Todo ello a partir de ahora mismo. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. El aniversario que recordamos esta semana ocurrió este viernes pasado, día 10. Ese día se cumplieron 40 años de la muerte de Orson Welles. Por eso vamos a recordar ahora su figura y la huella que ha dejado en la historia del cine. Ya desde niño Orson Welles destacaba por su precocidad artística. Su padre era inventor, su madre concertista, y siempre inculcó a su hijo la idea de que era alguien especial. Orson, ven a la luz. Nunca te quedes en las sombras. Tú naciste para la luz. Recuérdalo siempre. A Orson le gustaba opinar y discutir con los adultos sobre música y arte. ¿Todavía no has pensado en qué vas a trabajar? ¿Aún no te has enterado de que no intentaré meterme en negocios ni ejercer ninguna profesión? ¿Entonces qué vas a hacer? Pues llevar una vida honorable. Y para él, una vida honorable era dedicarse al teatro. Con 19 años debutó en Broadway montando Romeo y Julieta. En el teatro, Welles destacó enseguida con unas osadas e innovadoras versiones de obras de Shakespeare que tuvieron mucho éxito. ¿Cuál es el señor Welles? Los ofensas de Fausto. El tipo no violento, con barbas y peluca. También trabajaba en la radio, en seriales dramáticos con su compañía, el Mercury Theatre. Yo iba en ambulancia de una emisora de radio a otra, porque descubrí que no había ninguna ley que lo prohibiera. Así que iba en ambulancia de la CBS a la NBC. Me metía en un ascensor que me llevaba a la quinta planta, entraba en el estudio y preguntaba ¿cuál es mi papel? Y me decían, por ejemplo, un chino de 80 años. Así que hacía el papel de chino y me iba a otra radio. Una noche de 1938, su voz anunció en directo la invasión de los marcianos. La emisión radiofónica aterrorizó a la gente. Hubo oyentes que huyeron de las ciudades sin saber que se trataba de una dramatización de La Guerra de los Mundos, la novela de H.G. Wells. Por increíble que parezca, tanto las observaciones científicas realizadas como las que hemos podido presenciar con nuestros ojos nos conducen a la necesaria conclusión de que esos seres que han aterrizado esta noche en la campiña de Jersey constituyen la vanguardia de un ejército invasor del planeta Marte. Al día siguiente era portada en todos los periódicos del país. Orson se disculpó públicamente de lo ocurrido, pero aquello acabó marcando su destino. Los que intentaron lo mismo en otros países acabaron en la cárcel. Yo conseguí un contrato en Hollywood. Esa es la realidad. Ha venido a la ciudad de la magia y de los sueños una estrella rutilante en el firmamento de la ilusión. Tiene 24 años y su nombre es Orson Welles. Que suenen las trompetas, despliega las pancartas, Hollywood. Ha llegado el niño prodigio.
La RKO le ofreció un contrato para hacer 2 películas y le garantizó el control absoluto sobre toda la producción, unas condiciones casi impensables teniendo en cuenta que Wells no había rodado nunca una película y apenas sabía nada de cine. No os mentiré, no tengo la menor idea de lo que estoy haciendo. Cualquiera de vosotros ha pasado más tiempo en un plató que yo. Todos conocéis muy bien vuestro trabajo y yo todavía estoy aprendiendo el mío. Os pido que tengáis paciencia y que me ayudéis. Eso está muy bien, Orson. ¿Dónde quieres que ponga la cámara? Se cuenta que aprendió viendo una y otra vez La diligencia de John Ford. ¿Qué objetivo es ese? 24. De amplia apertura. Lo usamos en Hombres Intrépidos. Además, supo rodearse de auténticos maestros del mundo del cine. Greg Toland puso su Oscar por Cumbres por las Cosas sobre la mesa y me dijo: señor Wells, quiero rodar su película. Señor Toland, le dije yo, usted es el mejor director de fotografía de Hollywood. ¿Por qué se arriesga a trabajar con un neófito indeciso? Señor Wells, contestó, solo se aprende algo nuevo trabajando con alguien que no tiene la menor idea. El resultado fue una obra maestra. Ciudadano Kane, ese es su título. Ciudadano Kane. Una C y una K. No quedarían mal en un cartel. La película supuso un antes y un después en la historia del cine. Haremos historia. Arrasaremos, créeme. Vamos a dejarles con la boca abierta. Ciudadano Kane reunía un sinfín de innovaciones. Profundidades de campo inusuales, sonidos superpuestos, audaces juegos de luces y sombras, ángulos de cámara inverosímiles. ¿Se ven los zapatos? Sí, pero perdemos la cabeza. Greg, tiene que estar más baja. Esta es la escena. Tenemos que ver a esos 2 hombres como pilares que se elevan al cielo. Con su primera película, Orson Welles revolucionó el cine, pero su luna de miel con Hollywood, si alguna vez la hubo, duró muy poco. Ciudadano Kane fue muy apreciada por la crítica, pero no fue un éxito de público. Rápidamente el director comenzó el rodaje de su segundo film, El Cuarto Mandamiento. Ahí lo tenéis. La mansión de los Ambersons. El orgullo de la ciudad. $60,000 solo por la obra de carpintería. Agua corriente, caliente y fría. Arriba y abajo. Y lavabos fijos en todos los dormitorios de la casa. Pero esta vez las condiciones no fueron las mismas. La película fue remontada por el estudio sin contar con la aprobación del director que se encontraba trabajando en Sudamérica. Incluso se añadió un final distinto al previsto. Me prometieron que cuando volviera de Sudamérica me iban a dar una moviola y un montador para que terminara de editar la película, pero nunca cumplieron su palabra. Lo hicieron ellos, así que destrozaron El Cuarto Mandamiento y yo no conseguí trabajo como director durante muchos años. Orson Welles ya no volvió a controlar completamente ninguna otra película más en su carrera y tuvo muchos problemas a la hora de encontrar productores que financiaran sus proyectos. Malditos mecenas, no sabes quién es un fantasma y quién tiene pasta. Y todos creen que saben dirigir. Él era un artista, actuaba y dirigía, y no solo eso, escribía sus propios guiones, diseñaba sus propios decorados, producía. Era un autor en el más completo sentido de la palabra. Nowadays, every star has directed a movie. Hoy en día todas las estrellas dirigen películas. Es normal que un actor lo haga, pero entonces no era así. No había sucedido desde la época de von Stroheim. Era algo inaudito. Los productores me odiaban porque si yo podía hacer todo esto, ¿para qué había que contratar a un productor? El tema favorito del cine de Orson Welles era la ambición humana, cómo el hombre se iba degradando moralmente a medida que aumentaba su poder. Le gustaba interpretar personajes contradictorios, malvados a menudo, pero con un encanto especial, como el nazi que se esconde en un pueblecito de Norteamérica en El Extraño. ¿Quién puede imaginarse que Franz Kindler se encuentra actualmente en la Escuela Superior de Harper dando clases a los hijos de notables familias americanas y que me quedaré aquí hasta el día que volvamos a resurgir? O como el contrabandista de penicilina sin escrúpulos del Tercer Hombre. En esta película de Carol Reed, él mismo escribió sus diálogos. En Italia, en 30 años de dominación de los Borgia, no hubo más que terror, guerras, matanzas, pero surgieron Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y el Renacimiento. En Suiza, por el contrario, tuvieron 500 años de amor, democracia y paz. ¿Y cuál fue el resultado? El reloj de Cuco. Orson Welles encontró en Shakespeare y en sus personajes muchos de los temas que le interesaban. ¿Qué hay de Macbeth? Vi la película. Orson Welles, gran actor, muy grande. Así es, el director llevó al cine obras como Macbeth, Otelo o Campanadas a medianoche, de la que decía que era su película favorita porque el personaje de Falstaff tenía mucho que ver con él y con su concepción de la vida. Pero a la amable, Jack Falstaff.
Falstaff, al gentil Jack Falstaff, al sincero Jack Falstaff, al valiente Jack Falstaff, tanto más valiente cuanto que es el viejo Jack Falstaff. No le destierres de la compañía de tu Harry. Desterrar al gordinflón Jack sería como desterrar al mundo entero. En 1942, Orson Welles conoció a Rita Hayworth y ambos se enamoraron. Oye, el señor Welles es todo un personaje. Y es guapo. Aunque un poco exhibicionista. Poco después se casaban, protagonizando un matrimonio de lo más convulso que solo duraría 4 años. La Dama de Shanghái fue la única película que rodaron juntos. Si es usted marinero, Michael, le ofrezco un empleo. ¿Le gustaría trabajar para mí? Me agradaría. Zarpo mañana. Nosotros también vamos a la costa occidental a través del canal. Nos falta un hombre en la tripulación. Orson cortó la melena pelirroja de Rita y la tiñó de rubio platino, como si haciéndolo tratara de acabar con el mito de Hilda. Fue ella la que me dijo que quería hacer la película, así que la teoría que he visto publicada miles de veces de que cambiar su pelo se trataba de un acto de venganza hacia Rita, que era una manera de degradarla, no tiene ningún sentido. Todo estaba en el libro. Ella leyó el libro y quiso hacer ese papel. Después de La Dama de Shanghái, Orson Welles abandonó Hollywood y buscó dinero en Europa para financiar sus proyectos. En Marruecos, Portugal e Italia rodó Otelo, y en Francia y Yugoslavia, El proceso, adaptación de la novela de Kafka con Anthony Perkins de protagonista. Está ahí plantado frente a mí mirándome fijamente. Se ha metido en mi alcoba a las 6:15 de la mañana. No hay razón para que lo permita y lo acepte. No se ha tomado la molestia de presentarse, ni me ha enseñado su documentación. Tiene que hacerlo usted. No es más que eso, mi documentación está en regla. Venga, convénzase. ¿No acaba usted de vestirse? No sé por qué de cambiar mis costumbres, ni por qué tengo que vestirme a las 6:15 de la mañana sobre pretexto de que ha venido usted a molestarme. En España rodaría la ya mencionada Campanadas a medianoche y también Mr. Arkadin. Has estado en la fiesta de Arkadin, ¿eh? ¿Cómo lo conseguiste? Había a lo menos 50 muchachas más en el barco. Sí, dicen que regresa en el yacht a España. Y la semana que viene da un gran baile de sociedad. Tienes que procurar que te invite. El director siempre mantuvo una relación especial con nuestro país. ¿Toreaste muchos toros en Nueva York, Orson? No, cuando era un niño. Mi padre y yo hicimos un viaje por las grandes ciudades de Europa. Y en España tuve la suerte de sentarme en las rodillas de Manolete, el torero más grande de la época. Siendo muy joven, vivió un tiempo en Sevilla y quiso ser torero, practicando con vaquillas en algunas capeas. En España reposan también sus cenizas en la finca del torero Antonio Ordóñez, que fue su amigo. Tras 11 años, alejado de Hollywood, regresó a Estados Unidos en 1958 para hacer su última gran película, Sed de Mal, en la que nos brindaría otro de sus personajes más recordados, el policía corrupto Quinlan. Han volado con dinamita a 2 norteamericanos en mi distrito. El caso es mío. Perdone, ¿cómo está tan seguro de que ha sido dinamita? Por mi pierna. ¿Cómo? Su pierna mala. Le da punzadas igual que a otros cuando cambia el tiempo. Él lo llama intuición. Al hacer balance de su vida y de su carrera, Orson lo tenía claro. He perdido gran parte de mi vida buscando dinero y tratando de salir adelante. Quise vivir gracias a esas cajas de colores ruinosas que son las películas. Gasté demasiada energía en cosas no relacionadas con el propio arte. Una película es el 2% de creación y el 98% restante de prostitución. No es una manera de vivir la vida. Su trayectoria como director está llena de proyectos cancelados, de películas sin terminar, de rodajes interrumpidos. Me he quedado sin financiación por tercera vez con Don Quijote. Para algunos, Orson Welles fue un ególatra, un director que en cada plano tenía que dejar su sello y su firma. Yo escribí el guión y dirigí la película. Me llamo Orson Welles. Para otros, en cambio, fue un genio indiscutible del cine. Como decía en la ficción Marlene Dietrich, en el final de Sed de Mal, era un hombre extraordinario. ¿Qué importa lo que digan los demás? O como reconocía en la vida real el director Martin Scorsese, para nosotros Welles era un faro, un referente de individualidad y de compromiso con tu arte por encima de todo.
Y ahora llega ese momento en el que vosotros debéis afinar vuestro oído cinéfilo. Es el momento de nuestro juego de las películas. Es una tarjeta médica familiar, ¿no? Sí. ¿Y qué significa IC? Informados antes de consentimiento. Consintieron en recibir tratamiento y prestación médica familiar. Si no dan su consentimiento, ¿pierden la prestación sanitaria? No hay mucho que elegir. Y además supongo que no les informan de los efectos secundarios. Yo no hago las normas, señor Quayle. Sí, es lo que está diciéndome. Oh, pobrecillo. Discutió con su esposa y no se fijó por dónde iba. ¿Es posible que le haya dicho eso? Son seres neuróticos. Se exaltan. Sí, avisaré a tu esposa. I could talk to the animals, learn their languages, maybe take an animal degree. I'd study elephant and eagle, buffalo and beagle, alligator, guinea pig and flea. I would converse in polar bear and python. And I would curse in fluent kangaroo. If people ask me, can you speak rhinoceros? I'd say, of course. Can't you? ¿Qué hace usted aquí sola? No me gusta estar todo el día en casa con Nelly. Tiene demasiados problemas. Y en cuanto a las diversiones de Harrington, ya las conoces. ¿Quiere que demos un paseo? Ahora que no aquí, lejos de Peyton Place. Ya veo que empieza usted a opinar del pueblo lo mismo que yo. Vamos. Bueno, vamos a comprobar cuántas habéis acertado. La primera era El jardinero fiel, película que el brasileño Fernando Meirelles dirigió en 2005 con Ralph Fiennes de protagonista y que giraba en torno a los abusos de la industria farmacéutica en África. Con ella, el músico Alberto Iglesias se convirtió en el primer compositor español en ser nominado a un Oscar. La segunda película era una comedia de los años 60, El extravagante Dr. Dolittle, la historia de un veterinario que podía hablar con los animales. Su protagonista, Rex Harrison, era también quien cantaba, o más bien recitaba, la canción de la película, ya que cantar no era precisamente el fuerte del actor inglés. Y terminábamos con la más difícil de las tres, aunque había una pista en el diálogo. En él escuchábamos a Lana Turner y a Lee Phillips en Vidas borrascosas, un melodrama dirigido por Mark Robson en 1967. El tema central de la película, bastante famoso y conocido como tema de Peyton Place, era obra del compositor Frank Wassman, y esa era la pista que se decía en el diálogo, ya que Peyton Place es el nombre de la localidad donde transcurre la película. Esos tipos a los que nos encanta odiar. Así que usted, en esencia, ha descubierto lo que se le da bien. Todas las pelis necesitan un malvado. Una colección de villanos inolvidables del cine. Siento por ellos un odio especial. El villano que traemos hoy es el emperador romano Cómodo. A este personaje histórico lo hemos visto en películas como La caída del Imperio Romano, donde le daba vida a Christopher Plummer, o en series como Roma, Imperio de Sangre. Pero fue en la película Gladiator, interpretado por Joaquín Phoenix, donde de verdad se convirtió en uno de esos tipos a los que nos encanta odiar. Aunque algunos personajes de Gladiator existieron realmente, solo algunos hechos y detalles de la película tienen una base histórica. Es una agradable ficción, ¿no es así? En efecto, y en esta ficción, el papel de villano le corresponde al emperador Cómodo. Ya en las primeras escenas de la película descubrimos su incapacidad militar y su cobardía. ¿Me la perdí? ¿Me perdí la batalla? Te has perdido la guerra. Padre, enhorabuena. Sacrificaré 100 toros por tu triunfo. Ahórratelos. Honra a Máximo. Él ganó la batalla. Poco después asesina con sus propias manos a su padre, el emperador Marco Aurelio, que no quiere nombrarle su sucesor. Hice lo que tenía que hacer. Si nuestro padre hubiera hecho lo que pretendía, el imperio habría acabado desmoronándose. ¿Lo comprendes? Despechado porque Máximo no quiere tampoco ponerse a su servicio, ordena matarle a él y a toda su familia. Me dijeron que tu hijo
chilló como una niña cuando le clavaron en la cruz. Y que tu mujer gimió como una puta cuando la violaron una vez y otra y otra. A estas alturas de la película ya sabemos que Cómodo es un tipo ambicioso, cruel y caprichoso. Esto me irrita. Me irrita profundamente. Pero no es un malvado unidimensional. También es un ser inseguro y envidioso por la validación que nunca recibió de su padre. Es decir, una mezcla entre maldad y debilidad llorona, lo que le hace aún más despreciable. Joaquín Phoenix. Parece muy inseguro porque siempre ha sentido que no estaba a la altura de las expectativas de su padre y de repente se ve en esa nueva posición con tanto poder que le resulta abrumadora y no sabe qué hacer. Y lo que hace es dedicarse a satisfacer sus deseos. Todos mis deseos me están triturando la cabeza. Cómodo. Bebe el tónico. Creo que debes descansar. Quédate conmigo. ¿Aún te da miedo la oscuridad? Aún. A todo lo anterior hay que sumarle su fijación incestuosa con su hermana. En cuanto a ti, me amarás como yo te he amado. Me proporcionarás un heredero de sangre pura para que Cómodo y su progenie gobiernen durante 1000 años. Con todo esto, Cómodo coloca al espectador en un lugar difícil para generar empatía por él. Todo lo contrario de lo que nos pasa con el personaje de Máximo. Ahora aman a Máximo por su clemencia. No puedo matarle porque me verían aún más despiadado. Por eso cuando Cómodo le clava el cuchillo antes del combate final, el público estalla. Sonríeme, hermano. Colócale la coraza. Oculta la herida. El propio Russell Crowe lo pudo comprobar en un cine. La gente estaba muy conectada con la película y expresaban esa conexión. En la escena hacia el final, cuando Cómodo le clava el cuchillo bajo el brazo a Máximo, el público estaba tan enfadado que se levantaba de sus asientos y gritaba a la pantalla. Le insultaban, le llamaban hijo de perra. Y pensé, wow, esto es tremendo. Finalmente, y a pesar de que en la escena también muere el héroe, todo el mundo se siente feliz cuando la daga de Máximo se clava en la garganta de Cómodo, haciendo ese ruidillo acuoso y su cuerpo cae al suelo desplomado. Aunque lo que cuenta Gladiator es en su mayor parte ficción, sí es cierto que Cómodo pertenece a ese grupo de emperadores excéntricos, viles y depravados que forman Calígula, Nerón o Domiciano, y a los que hemos visto en películas como Quo Vadis, Calígula o las series de televisión Yo Claudio y Los que van a morir te saludan. Joaquín Phoenix de nuevo. Honestamente no he visto esas películas, me avergüenza un poco decirlo, pero creo que a la postre me ha venido bien para no verme influenciado por ellas. La historia de Roma arrastra esa tradición de emperadores locos y es fácil entenderlo. Esa sensación de poder ilimitado sobre cualquier cosa que tenían esos hombres hacía estragos en sus mentes. Lo que no es cierto es que Cómodo asesinara a su padre por no nombrarle su sucesor. Lo ha decidido y lo hará público. Me nombrará a mí. De hecho, cuando Cómodo tenía 15 años, el padre le asoció al imperio y juntos reinaron durante 3 años. El problema vino cuando Marco Aurelio falleció en el año 180 por causas naturales y Cómodo quedó al mando del imperio. A partir de ese momento su gobierno fue degenerando. El emperador era un ególatra que rozaba la psicopatía, un hombre cruel que ordenaba ejecuciones sistemáticas y celebraba grandes orgías en las que dilapidaba las riquezas de Roma. Lo único que le interesaba eran los juegos del circo y a eso dedicaba todas sus energías, desatendiendo por completo las tareas de gobierno. El corazón que late en Roma no es el mármol del Senado, es la arena del Coliseo. A él les ofrecerá la muerte y ellos le amarán por ello. Cómodo estaba obsesionado con los gladiadores. Tienes tu fama bien merecida, hispano. No creo que haya existido un gladiador como tú. Este jovencito insiste en que eres Héctor reencarnado.
¿O era Hércules? Era él quien se creía la reencarnación de Hércules y no se conformaba con contemplar los juegos, sino que quería participar en ellos. Desde su tribuna disparaba flechas a los animales y a menudo bajaba a la arena para luchar como un gladiador. ¿Y qué puede ser más glorioso que retar al mismísimo emperador en el Gran Coliseo? Eso sí, lo hacía con trampas, como en la película. Se enfrentaba con adversarios heridos, drogados o desarmados. Nunca perdió un combate, y no es de extrañar. Si alguno llegaba a herirle, la pena era de crucifixión. El pueblo consideraba este comportamiento indigno de un emperador, pero nadie se atrevía a protestar. Roma entera se reiría de Cómodo si no le temiera a los pretorianos. Temor y asombro. Poderosa combinación. Cómodo tenía también una extraña obsesión con los mutilados. Hacía que los capturaran por las calles de Roma y ordenaba también que los soldados que habían perdido algún miembro durante la guerra fueran atados junto a estos en la arena del circo y él mismo los ejecutaba con su espada. Su afición por los juegos arruinaba las arcas de Roma. Por todo ello, el Senado, los oficiales militares y las familias patricias odiaban al emperador. Murmuraban en rincones oscuros, hacían salidas nocturnas y conspiraban y conspiraban. Durante los 12 años que duró su reinado, Cómodo se enfrentó a varias conspiraciones para destronarle. En una de ellas participó su hermana Lucila, que, como ocurría en Gladiator, también le odiaba y vivía aterrorizada por su locura. Vivo en una prisión de miedo y de temor desde aquel día, sin llevar luto por mi padre, por temor a mi hermano. Descubierta la conjura, Cómodo mandó ejecutarla. Finalmente, en el año 192, llegó la conspiración definitiva. Un grupo de senadores, liderados por el prefecto Leto, convenció a la esclava Marcia, concubina de Cómodo, para que envenenara su comida. Sin embargo, el magnicidio no salió bien. Antes de que el veneno hiciera todo su efecto, el emperador vomitó la comida. Yo mataré a Cómodo, pero apenas hay tiempo. Temiendo que les descubrieran rápidamente, los conspiradores enviaron al liberto Narciso, masajista de Cómodo, que le abordó mientras éste se bañaba y le estranguló con sus propias manos en la bañera. Como veis, el emperador no murió en la arena del circo, como ocurría en Gladiator, sino en su palacio, y a manos de uno de sus sirvientes de confianza. Tras su muerte, todas sus estatuas fueron derribadas y su nombre eliminado de los registros públicos. Aunque ya veis que el modelo real también se las traía, lo que hizo de Cómodo un personaje realmente odioso no solo fue la historia que contaba Gladiator, sino la gran interpretación que hizo de él Joaquín Phoenix. Russell Crowe otra vez. We all know this now. We know how fine an actor he is now. Todos sabemos ahora lo buen actor que es, pero entonces solo Ridley Scott lo sabía. Fue él el que le convenció para hacer el papel de Cómodo y a hacerlo como lo hizo. Me refiero a la sutileza de sus gestos, a esa sensación de amenaza que proyecta, todas esas cosas que aportó al personaje. Y eso que el rodaje no fue nada sencillo para el actor. En más de una ocasión, Joaquín estuvo a punto de abandonar. Nunca había trabajado en una superproducción y se sentía perdido. Estaba aterrorizado y al llegar el momento de filmar mi primera escena estaba temblando literalmente y la voz se me cortaba. No podía decir mi diálogo. Hicimos un montón de tomas hasta que salió bien. Pero Ridley Scott creía en él y supo dirigirle y darle confianza. Él hizo algo muy importante que los directores deben hacer, especialmente con los actores jóvenes, como era yo entonces, y es empoderarlos. Si sientes que ese actor entiende el personaje y tiene inteligencia emocional, solo tienes que darle la confianza para que encuentre algo dentro de él y pueda expresar su creatividad. Él hizo eso por mí y me ayudó a definir el personaje. Y juntos, Joaquín Phoenix y Ridley Scott crearon un villano de antología, uno de esos tipos a los que nos encanta odiar. Sucedió una noche.
El cine clásico en la SER. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Hoy charlamos con Javier Espada, que en la pasada Mostra de Venecia presentó el documental Memoria de los Olvidados, un film en el que repasa la vida en México de Luis Buñuel y cómo rodó uno de los mejores títulos de su filmografía, Los Olvidados, un documental que se proyectará a lo largo de las próximas semanas y meses en otros festivales antes de que se estrene comercialmente en los cines españoles. Mi vinculación con Buñuel es porque yo nací en Calanda, el mismo pequeño pueblo de unos 4.000 habitantes donde nació Luis Buñuel, y en este pueblo creé el Centro Buñuel de Calanda hace ya muchos años, inauguró el 22 de febrero del 2000, y mi primera exposición temporal fue centrada en Los Olvidados. Las grandes ciudades modernas, Nueva York, París, Londres, esconden tras sus magníficos edificios hogares de miseria que alberga niños malnutridos, sin higiene, sin escuela, semillero de futuros delincuentes. En esa exposición encontré en Filmoteca Española, dentro de una caja de cartón de zapatos de toda la vida, una colección con unas 900 fotografías, y al estudiarlas me di cuenta que aparecían lugares de las películas, pero no había actores, no había nada, ¿no? Y en algunas se reconocía a Juan Luis Buñuel. Y él me dijo, claro, son las fotos que hacía mi padre con la Leica. Y precisamente la primera película con exteriores rodada en México es Los Olvidados. México, la gran ciudad moderna, no es la excepción a esta regla universal. Por eso esta película basada en hechos de la vida real no es optimista y deja la solución del problema a las fuerzas progresivas de la sociedad. Y no solamente eso, encontré también recortes de prensa de la época, en fin, un montón de materiales, y dije, bueno, aquí hay un documental, y ahora era el momento porque había interés por parte de México y yo quería que fuera una coproducción con México, porque Los Olvidados es una película muy española por un lado, pero también muy mexicana por otro, ¿no? Los Olvidados no sale de la nada, es una película que viene de atrás y viene de todo lo que es Buñuel, que Buñuel también es literatura, es pintura, es Goya, pues incluso El perro andaluz, La edad de oro está muy presente, Las Urdes, por supuesto, porque es una película que es casi una continuación, como se cuenta en el documental, ¿no? Una continuación entre el final de Las Urdes y el comienzo de Los Olvidados, ¿no? El mismo Buñuel, de alguna forma, creo que retoma sus orígenes con ese fascinante y tremendo documental que es Tierra sin pan, Las Urdes, porque hablaba de la pobreza, hablaba de este pueblo alejado de la mano de Dios, que es lo mismo que pasa con estos niños alejados y olvidados de la mano de Dios y sobre todo del gobierno, ¿no? Y luego, pues para mí era muy importante también una cosa que había descubierto, que era la importancia de Goya en esta película, ¿no? Que de repente, bueno, pues te das cuenta y además quería contarlo, pero con las herramientas del cine, no contarlo hablando y decir, no, porque Goya, no. Yo quería que fuera la imagen y que fuera directo y que fuera casi un poco brutal, por decirlo así, ¿no? Entrar un poco en el universo de Buñuel y de una forma como un flash, ¿no? En México sentó muy mal. En Estados Unidos nunca lo habría podido filmar, y en España tampoco, no lo olvidemos. Allí por lo menos tuvo la oportunidad de filmar esa película porque a nadie quería mostrar la miseria, la pobreza, la delincuencia. Esos eran elementos que no entraban en el cine. El cine era algo de entretenimiento, o sea, no, como mucho podía haber un documental que informase sobre algo, pero una película de ficción nunca se había visto. Lo más próximo era el neorrealismo, y Buñuel le da una vuelta de tuerca y va mucho más allá del neorrealismo italiano. Por primera vez contar una película que denuncia una injusticia. El estreno de Los Olvidados ha sido uno de los grandes desastres en la cinematografía mexicana, porque la película duró solamente 3 días en cartelera. Las críticas contra la película y contra el director Luis Buñuel fueron realmente brutales. Afortunadamente, Buñuel ya se había nacionalizado mexicano
y no lo pudieron expulsar del país, porque en México está el artículo 33, que si criticas el país siendo extranjero, pues te echan del país, ¿no? Los Olvidados también fue repudiada, en especial por Jorge Negrete. ¿Qué hace este gachupín hablando mal de nuestro país cuando ni lo conoce? Pero a Buñuel no solamente no lo echaron, sino que lo apoyó, como se cuenta en el documental, un por entonces joven periodista y escritor mexicano, y la película fue a Cannes, ganó un premio en el Festival de Cannes, y entonces todo cambió. Regresa a México y se vuelve un éxito en el Cine Prado. Y la gente se siente ya con esa cosa de, te juro que si voy a ver Los Olvidados no estoy traicionando a la patria. Y a partir de ahí la película ya se convirtió en un gran éxito. Buñuel está en sus propias películas. Buñuel es Don Lope en Viridiana. Tuve que forzar tu voluntad. Solo así he podido tenerte entre mis brazos. Me está usted mintiendo. No, es cierto. Esta noche mientras dormías ha sido mía. Buñuel es también el personaje de Fernando Rey en Ese oscuro objeto del deseo. Incluso, si me apuras, es el asesino que no asesina en Archibaldo de la Cruz. Entonces, Buñuel sería un personaje un poco trasnochado, quizá, ¿no? Gracias, Tristana. ¿Quieres que te diga una cosa? Eres mi hijita adorada y solo te pido que me quieras como a un padre. Es usted muy bueno. Y eso que él estaba muy preocupado por el terrorismo, muy preocupado por derechos humanos, por la ecología, por cosas que en aquel momento, en los años 80, pues no eran tan importantes o no tenían el lugar que tienen en nuestra sociedad, ¿no? Ahora estaría horrorizado con el genocidio que está perpetrando Israel, por ejemplo. Él era muy sensible, por ejemplo, pues a lo que pasaba con los niños, ¿no? Como vemos precisamente en una película como Los Olvidados, ¿no? Solo en un futuro próximo podrán ser reivindicados los derechos del niño y del adolescente para que sean útiles a la sociedad. Finalmente, Buñuel seguiría siendo un personaje incómodo, un personaje que no se puede encasillar, no le puedes poner una etiqueta. Él fue un intelectual de su tiempo, fue alguien que se manifestó en contra de la bomba atómica, que cada vez que volaba a Estados Unidos lo metían en el cuarto de los aeropuertos para interrogarle. No era alguien que fuera simpático de entrada, sino que él tenía sus ideas y era fiel a sus ideas, ¿no? Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Jack Bourbon presenta En pos de la aventura. ¡Rumbo a estribor! ¡Arriba con esas velas! ¡Ya no hay cadenas que nos aten! Las mejores películas de un género emocionante y liberador. No dormiré en toda la noche. ¡Menuda aventura! ¿Qué tal, amigos? Hoy tenemos aquí al australiano Peter Weir, uno de esos directores de los que se puede decir que nunca hizo una mala película. Más bien, todo lo contrario. En los 15 largometrajes que forman su filmografía hay títulos como Galípoli, El año que vivimos peligrosamente, Único testigo, El club de los poetas muertos o El show de Truman, por citar solo algunos. En 2023 le dieron un Oscar honorífico por toda su carrera y en la actualidad tiene 81 años y está retirado del cine. La película que os traigo hoy fue la penúltima que hizo, Master and Commander, al otro lado del mundo, estrenada en 2003 y protagonizada por Russell Crowe. Un film que nos devolvió el gusto por las aventuras marineras de clásicos como El temible burlón, Moby Dick, El hidalgo de los mares y otras muchas. El 90% de Master and Commander, al otro lado del mundo, transcurre en alta mar. Pero hay otra estadística que aún llama más la atención. No veo ninguna mujer. ¿Qué? ¿No hay mujeres? No es natural. Así es, 0% de mujeres. No hay un solo personaje femenino en toda la película. Estos dos datos tienen su explicación. La película transcurre a bordo de un barco a principios del siglo XIX, durante las guerras napoleónicas, y en ellos no viajaban señoras. Caballeros,
Por las esposas y las amadas. Por las esposas y las amadas. Porque nunca se conozcan. Un barco comandado por el capitán Aubrey, al que llaman Jack el Afortunado. El capitán grabó esto cuando era guardia marina como usted. Conoce este barco desde que era un niño. Dice que en su tablazón hay tanta sangre suya que el barco podría ser un pariente. Este personaje se inspira en una persona real, un marino escocés llamado Thomas Cochrane, que luchó en la Marina Británica contra los barcos de Napoleón y que posteriormente colaboró en la independencia de Chile y Perú. Un capitán, como el personaje de la película, que dominaba el arte de la navegación con total maestría. En mi vida había visto nada igual. Habrá más de un centenar de millas y nos coloca justo a su popa. Pericia, señor Pullings. Eso es pericia marinera. La película comienza directamente con una batalla en el mar, sin desarrollo previo de los personajes. El dibujo de los mismos ya nos lo irá ofreciendo Weir más adelante con certeras pinceladas. De 18 libras. Por lo menos. Tendremos que acercarnos más para arañarla. Prepare la batería de estribor. Sí, señor. Señor Allen, timón a la orza. A la orza, señor. Al costado, a tiro de pistola. Para el cuaderno de bitácora, señor Watt. Señor. Entablamos combate con el enemigo a las 3 horas. Sí, señor. Una fragata corsaria al servicio de Francia ataca al barco británico, causándole graves daños. Tenía el viento a su favor y, por lo tanto, el control del combate. Sus cañones son más largos y puede ofendernos más allá de nuestro alcance. La verdad es que nos derrotaron ampliamente. Una fragata como esa en el Pacífico podría decantar la guerra a favor de Napoleón. Así las cosas, el capitán decide reparar su barco y lanzarse en su persecución. Es un buque más pesado, no es de nuestra clase. Para cuando podamos zarpar estará cerca del Cabo de Hornos. Entonces, no hay un minuto que perder. Comienza de esta forma una aventura en la que el barco inglés deberá superar vientos y tormentas salvajes como los que azotan el temible paso del Cabo de Hornos. ¡Intenta huir hacia el Cabo de Hornos! No respondo de este palo. No, si le seguimos. Gracias, señor Ladd. Lo incluiré en el cuaderno de bitácora. Encargados de las velas a sus puestos. Aliviad esa lona, muchachos. Soporta demasiada presión. O por el contrario, enfrentarse a la ausencia de viento y lluvia. Una semana más así y acabarán renunciando a todo por un vaso de agua No limpia. puedo hacer que llueva. Puedo aprovechar el viento, pero no crearlo. Jamás había sufrido tal mala racha. Tendrá nuevos encuentros con la fragata francesa. Señor, ¿qué podemos hacer? Nos tiene en sus manos. Poner pies en polvorosa. Eso no va a ser fácil. Usaremos nuestros pañuelos si es necesario. Debemos sobrevivir y lo haremos, señor Allen, caballeros. Sí, señor. Así hasta llegar a la emocionante batalla final que ocupa el último tramo de la película y que es de un realismo y una espectacularidad como nunca antes se había visto en el género. Sé que no hay cobardes entre ustedes. Gracias, señor. Y que están tan ansiosos como yo por entrar en combate. Pero debemos atraerle a nuestro costado para lanzar la trampa. Templen sus nervios. La disciplina es tan importante como el valor. La Acheron es un hueso duro de roer. Tienen el doble de cañones y el doble de hombres. Y venderán cara su vida. Master and Commander, al otro lado del mundo, se basa en la serie de novelas de aventuras marinas que escribió el inglés Patrick O'Brian. Una colección de 20 libros que ha sido uno de los grandes superventas de la literatura histórica y de aventuras y que destaca particularmente por su gran detalle histórico y por su prosa evocativa. Peter Weir, director. Me encanta la saga, los he leído todos. O'Brian creó todo un estilo con esos libros y creo que ese era el reto, conseguir trasladar ese estilo al lenguaje visual de una película, igualando sus virtudes o al menos haciéndole justicia. La película mezcla los argumentos de la primera entrega de la saga, Master and Commander, y de la 10ª, Al otro lado del mundo, aunque toma también algunos elementos de otras novelas. O'Brian no escribió para el cine, afortunadamente, así que las tramas de sus libros no son particularmente memorables, salvo alguna notable excepción. Lo que recuerdas sobre todo de sus libros es el ambiente y son los personajes, y eso era lo que tenía que igualar. Además de la aventura y de la vida marinera, en los libros de O'Brian se tratan temas como el deber, la lealtad, el patriotismo o la obediencia militar. Los hombres seguirán a Jack el Afortunado a donde sea, convencidos de tu victoria. Pero ahí está el problema. No admites la derrota. Perseguir a un barco más grande, más rápido y con esos cañones largos empieza a oler a orgullo. No es una cuestión de orgullo, es una cuestión de deber. ¿Deber? Ver las cosas a través de un microscopio es cosa tuya. Esto es un buque de guerra y aprovecharé cualquier posibilidad, por pequeña que sea, para cumplir con mi deber. ¿A cualquier precio? A cualquier precio. Y hay un elemento que permanece en toda la saga, la relación de amistad entre el capitán Jack Aubrey y su médico de a bordo, el doctor y naturalista Stephen Maturin. Es un médico.
No es un cirujano cualquiera. Y entiende de aves y bestias. Llévale un escarabajo y te dirá lo que piensa. Russell Crowe. Stephen le aporta equilibrio. Mi personaje solo encuentra alivio a las presiones del mando a través de él. Sin embargo, solo pueden decir lo que piensan en la cabina del capitán, con la puerta cerrada. Russell Crowe interpreta al capitán Aubrey. He crecido en 2 ciudades con puerto, Sydney y Auckland, en Nueva Zelanda, así que se puede decir que estoy acostumbrado a ir en barco. Sin embargo, siempre me he considerado un pésimo marinero, y ese ha sido uno de los retos personales más importantes de esta película. El pensar que tenía que estar 6 meses metido en un barco intentando no vomitar delante de la tripulación, teniendo en cuenta que quedaría fatal al ser yo mismo el capitán. Al médico le da vida el británico Paul Bettany, que ya había sido el amigo imaginario del personaje de Russell Crowe en la película Una mente maravillosa. Aquí su relación de amistad es real y los dos se relajan tocando música juntos. Jack el violín y Stephen el violonchelo. ¿Mejor esto? ¿O estás de humor para algo más agresivo? 3, 4, 1, 2. Tanto Russell Crowe como Paul Bettany aprendieron a tocar sus instrumentos ensayando durante meses para al menos representar con precisión lo que tocaban, ya que la música en sí sería interpretada por profesionales. Paul Bettany. Sueno como si estuviera pisando a una ardilla. Estuvimos 3 meses aprendiendo a tocar. Yo toco la guitarra, pero el cello no tiene trastes. Es un instrumento mucho más preciso. Afortunadamente, mientras tocábamos sonaba un playback muy fuerte, así que no nos escuchábamos. Solo teníamos que asegurarnos de poner los dedos en los lugares correctos. Pero además de los 2 actores y de la tripulación de excelentes secundarios que les acompañan, en su mayoría actores británicos, hay un tercer protagonista que destaca, y es el barco. Tiene una proa llena y hermosas líneas. Es un buen buque, rápido y duro a la vela. Muy rápido, bien gobernado. Para rodar la película se construyó una réplica real de una fragata de la época de 47 metros de eslora que podía navegar perfectamente y a bordo de la cual se rodaron muchas escenas en alta mar. Franca sobre el agua y cortante bajo ella. Le da al casco una mejor entrada hacia la popa. Por eso es tan rápida. Más pesada, pero aún así más rápida. Es el futuro. ¿En qué era tan fascinante vivimos? Otra más pequeña permanecía en la base de operaciones del puerto mexicano de Rosarito, en el mismo tanque de agua que se construyó para rodar Titanic. Esta segunda embarcación podía moverse con engranajes y poleas para simular el vaivén de los oleajes o abrirse en tramos para que las cámaras se movieran libremente por ella. Además, en la película se utilizaron maquetas y efectos especiales digitales e incluso imágenes reales de tormentas marinas. Peter Weir otra vez. El Endeavour, una maravillosa réplica del barco del capitán Cook, estaba circunnavegando el mundo justo cuando hacíamos la preproducción, así que les pedimos que nos dejaran meter una cámara a bordo para filmar el paso del Cabo de Hornos y tener imágenes reales del océano tempestuoso en esa parte del mundo. El director cuidó la ambientación histórica hasta el más mínimo detalle, no solo en lo relativo al vestuario o la escenografía, sino también en cosas como el lenguaje o el comportamiento de los actores y extras. ¡Último cañón disparado, señor! ¡Tiempo! 2 minutos y 1 segundo, señor. ¡Escuchad! ¡No es suficiente! ¡Tenemos que disparar 2 veces más que ellos! Antes de empezar a rodar, todos los tripulantes asistieron a un cursillo sobre cómo disparar los cañones, utilizar el armamento de la época o técnicas básicas de esgrima. Luego zarparon durante varios días a bordo de la fragata para aprender y ensayar las tareas marineras. Estamos en un espacio tan reducido que la cámara puede pillarte de fondo sin saber lo que debes hacer, y eso estropearía la toma. Por eso era necesario que conocieras tu trabajo de forma exacta. Todos los actores debían saber qué hacer bajo cualquier circunstancia. El 10% de la película que no transcurre en el mar, del que hablábamos al principio, sucede en unas famosas islas. Las Galápagos. Las Islas Encantadas. Era la primera vez que una película de ficción se rodaba en estas islas.
El barco atraca en las Galápagos para repostar y la parada resulta un festín para un naturalista como el Dr. Maturín. Esas aves son una especie de cormorán, pero no son voladoras. Sus alas están poco desarrolladas. Por Dios, creo que esto es algo nuevo para la ciencia. En su momento, Master and Commander al otro lado del mundo fue una de las películas más caras de la historia, y su esfuerzo de producción necesitó la unión de 3 grandes estudios, la Fox, la Universal y la Disney. Fue un éxito de taquilla y resultó nominada a 10 Oscars, aunque aquel año no había nada que hacer, ya que fue el año del Retorno del Rey, la tercera parte de la saga El Señor de los Anillos, y el film The Whale solo consiguió los de mejor fotografía y mejor montaje de sonido. Más de 2 décadas después de su estreno, Master and Commander permanece no solo como una gran película de aventuras, sino probablemente como el mejor documento fílmico que se haya hecho sobre cómo era en aquellos tiempos navegar en un barco militar. Te permite sentir la vida a bordo. Es un mundo que no se ha visto nunca antes así. Eso es lo que marca la diferencia con otras películas. La sensación de que esto es lo más cercano que hay a la imposible, pero emocionante idea de viajar al pasado. Durante años se ha hablado de una posible precuela de la película que contaría el comienzo de la amistad entre el Capitán Aubrey y el Dr. Maturín. Al parecer ya hay escrito un guión, pero el problema parece ser encontrar al director adecuado, ya que, como os decía antes, Peter Weir está retirado del cine. Y seguramente necesitarían también otro protagonista, ya que Russell Crowe está demasiado viejo para el papel. Y también demasiado gordo. Ah, y se me olvidaba, si alguno visita San Diego en California, podrá ver en el Museo Marítimo de esa ciudad el barco donde transcurre la película, ya que la Fox se lo vendió a este museo con la condición de que la fragata pudiera ser recuperada por el estudio si se necesitaba para cualquier producción cinematográfica futura. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. And the Oscar goes to... We are really honored to present the award for Best Song in a Motion Picture. Hoy nos detenemos en el año 2008. Falling Slowly, un tema interpretado por Glenn Hansard y Markéta Irglova en la película Once, una vez, ganaba el Oscar a la mejor canción. Ambos eran los protagonistas de esta película que contaba la historia de amor entre un músico callejero de Dublín y una emigrante checa que vendía flores y tocaba el piano. Once funcionaba como un musical atípico en el que las canciones iban de la mano de la banda sonora, ayudando a que la narración progresara, ya que los personajes se comunican más a través de las canciones que hablando. Glenn Hansard, el chico, es un músico irlandés, cantante y guitarrista del grupo The Frames. Markéta Irglova también es cantante y pianista y solo tenía 17 años cuando se rodó la película y nunca había trabajado como actriz. Hansard, en cambio, había hecho su debut en el cine años atrás interpretando a uno de los miembros de los Commitments. Falling Slowly es una balada folk en la que las voces de Glenn y Markéta se complementan a la perfección. Con ella nos despedimos esta semana. Un saludo para todos. ¡Chao! I want you all the more for that. And words fall through me and always fool me, and I can't react. And games that never amount to more than they're meant will play themselves out. Take this sinking boat and point it home. We've still got time. Raise your hopeful voice.
Well, you have suffered enough and warred with yourself. It's time that you mourn. Take this sinking boat and point it home. We've still got time. Raise your hopeful voice. You have a choice. You've made it now. Falling slowly, sing your melody. I'll sing it paid the cost too late. Now you're gone. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.